nombre es María Durley Vega Cubides, Escuelas de la Psicología. El estructuralismo es el estudio de la experiencia consciente y la conciencia dice que las sensaciones como el hambre, el frío, el calor son procesos mentales elementales. La introspección es un método válido. El estructuralismo se caracteriza por analizar la experiencia mental concreta en sus componentes o elementos más simples. Descubre las leyes que gobiernan la combinación de estos elementos. Tiene atributos en los contenidos mentales como cualidad, intensidad, duración, claridad. Su principal exponente fue Edward Titchener, principal discípulo de Wundt. El funcionalismo es el estudio de los propósitos y función de los procesos mentales y considera que la conciencia de las personas es como una corriente que está en constante cambio. Por ende, busca conocer el porqué de los procesos mentales y estudia la organización y valoración de la experiencia y su utilización en el comportamiento posterior. El funcionalismo se caracteriza por la importancia de las posibilidades adaptativas de los procesos psicológicos y pretende conocer la función de la mente. Considera la introspección como una herramienta válida de la investigación, pero no la única. Se oponía a la que consideraba la búsqueda inútil de elementos de la conciencia. Sus principales exponentes fueron William James, con su libro Principios de la Psicología, Cattell, Ike y miembros de la Universidad de Chicago, Dewey, Angel y Carr. Psicología de la Gestalt. Estudia cómo las personas perciben y organizan los elementos visuales en conjuntos o formas. Estudia la percepción humana y dice que los humanos percibimos patrones y conjuntos ordenados. Se caracteriza por ayudar a las personas a comprender y satisfacer sus necesidades y formula las leyes de la organización perceptiva, ley de proximidad, ley de similaridad, ley del cierre, ley de la simplicidad, ley de la simetría, ley de la buena comunicación y ley del destino común. Sus principales exponentes fueron Max Whitman, Wolfram Köhler, Kurt Goffka. Mi nombre es Liliana Torres. Les voy a hablar sobre el psicoanálisis. Su principal objetivo es el estudio de los procesos mentales y los conflictos internos que afectan nuestras conductas y emociones. Su principal representante es Sigmund Freud, conocido como el padre del psicoanálisis. Sigmund Freud le dio el nombre de aparato psíquico a la mente humana y desarrolló su primera tópica de la teoría del psicoanálisis, 3 niveles de conciencia. Está el consciente, el preconsciente y el subconsciente. Consciente está compuesto por los pensamientos, las emociones y las acciones. Son cosas que realizamos en la actualidad, está ligada con la realidad. El preconsciente son reflexiones y fantasías que no tenemos en la conciencia, pero que pueden ser recordadas con facilidad. El subconsciente, entonces, son vivencias, sentimientos e impulsos que afectan nuestro comportamiento. Ejemplo, una persona que sufra de histeria. La segunda tópica es la estructura del aparato psíquico. Está el ello, el yo y el superyo. El ello se da en los 2 primeros años de vida. Está ligado con el subconsciente. Es querer obtener las cosas de manera rápida sin importar las consecuencias a corto o largo plazo. Un ejemplo puede ser cuando el bebé llora para llamar la atención de los padres. El yo es estar consciente de las cosas que uno realiza y se basa en la realidad y en el sentido común. El superyo es el modo de actuar, es la forma de explorar nuestros conocimientos y aprendizaje que obtuvimos de la sociedad y de nuestros progenitores. Mi nombre es Julie Tallo Castillo. Vengo a hablarles sobre las escuelas psicológicas. Entre estas escuelas psicológicas está el conductismo, que son escuelas o corrientes psicológicas que vienen de grandes teorías o puntos sobre la psicología a lo largo de la historia. Uno de sus principales teóricos son que Watson quiere que esta psicología sea una rama de la ciencia natural, que son ciencias que sean objetiva, experimental, para así poder predecir y controlar la conducta de cada ser. Un objetivo es que el conductismo surge en el siglo XX y se dedicó a estudiar el comportamiento y la conducta del ser humano utilizando un método experimental.
que consiste en la observación, descripción y explicación de la conducta de un ser. Esta escuela concluye que este tipo de comportamiento humano se da gracias a dos elementos esenciales que son: 1, el estímulo; 2, la respuesta. Entonces, entre estos representantes están John Browns Watson, Frederick Skinner, Ivan Petrovich, que sus características se basan en el estudio de la conducta del ser. También se basa en las relaciones entre los estímulos y las respuestas, apoyándolo con el método experimental, basado en la observación y fundamentándolo en las formas de aprendizaje. También hay principales de exponentes conductismos, que son John Watson, que fue el fundador del conductismo, que propuso que la psicología debía ser una conducta observable y no de estados mentales. Bruce Skinner dijo que la conducta se modifica por las consecuencias que se producen. Ivan Petrovich descubrió un fenómeno clásico donde estimuló nuestra asociación con un estado neutro, con otro que provocaba una respuesta. Un ejemplo de Watson fue muy evidente de lo que dijo, que él le podían colocar 12 niños sanos y bien formados y él podría escoger tan solo uno al azar y él lo podría convertirlo en su mundo, ¿sí? Convertirlo en lo que él quisiera: doctor, abogado, artista e incluso en un pordiosero y ladrón. De aquí no importaba sus talentos, ni sus habilidades, ni su raza, ni sus antepasados. Con esto comprobaba y nos daba a entender que la psicología se debía a la conducta como tal. Muchas gracias. La psicología humanística en sí es como un movimiento que trata de entender al ser humano, de entender el ser del ser humano. Por eso se intenta comprender también los trastornos psicópatas que tiene el ser humano en su concepción, en llegar a una autocorrección. También hay que entender que los principales, como es Abraham Maslow, él intenta dar la idea de una autorrelación, relacionar los contornos, el entorno como en sí, entender al sujeto como tal, que el sujeto es el ente de estudio. Otra cosa es que Carl Reinhardt entiende también que el individuo posee en sí mismo medios de autocomprensión y autocambio. Por ende, se tiene una visión positiva del ser humano. Entonces, eso es la psicología humanística, entender el humano como tal y ver que siempre puede tener un cambio, una realidad del cambio que él mismo se puede dar para autorrealizarse. Además, esto surge debido a que las otras psicologías predominantes tenían una visión deshumanizada de la psicología de la humanidad. Por eso nace la psicología humanística, que es la que se encarga de entender al ser humano, comprenderlo, autorrealizarse, realizar un autocambio también. Por eso también estudia los trastornos psicopatológicos que presenta el ser humano, trastornos de ira, de ansiedad, entre otras cosas.